¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este segundo video la idea es justamente charlar sobre o continuar con los temas que veníamos abordando en torno a estructuras y uniones. Dentro de las estrategias que nosotros contamos con una nueva estrategia, un nuevo recurso que se lo conoce como campos de bits y obviamente hace uso de lo que conocemos previamente, tanto de estructuras como de uniones. Los campos de bits lo que nos permiten hacer es definir mínimas unidades. Las mínimas unidades que estamos hablando están vinculadas justamente a lo que nosotros podíamos trabajar. Inicialmente, si pensábamos en un tipo de dato char o en un tipo de dato unsigned char, el menor tamaño que podíamos declarar era de un byte. Entonces lo que estamos haciendo en este caso es declarar una estructura que en sus campos, justamente en lugar de tener un único unsigned char, tiene a los pequeños bits que justamente van a componer a ese unsigned char. Si yo hago un análisis de cuánto ocupa o cuánto pesa esta estructura, que la denominamos bits, justamente va a ser el tamaño que corresponde a la suma de cada uno de los diferentes campos, es decir, va a corresponder al tamaño total de un unsigned char, es decir, un byte. Sin embargo, lo que estamos haciendo a través del operador dos puntos es acceder o definir una nueva variable que se llama b0, que va a ocupar solamente un bit, una variable b1 que va a corresponder a un solo bit. Justamente si vamos continuando hasta encontrar hasta b7 que también va a ocupar un solo bit. Al ocupar un solo bit, estas variables pueden valer o 0 o 1. A continuación lo que hice fue definir una unión, tal como hicimos en el ejemplo pasado, que la denominé puerto, ya tratando de llegar a estas aproximaciones que venimos charlando en clase, vinculadas a la lectura y la escritura de un puerto, donde en cada puerto hay pines asociados. Y nosotros hicimos esa abstracción desde donde podíamos trabajar con los pines hacia la manipulación de los mismos que se realiza a través de los bits que corresponden a cada pin. Para lo cual entonces hice como este ejemplo, como si tuviésemos un puerto de 8 bits, en el cual yo tengo una variable unsigned char, denominada valor, que va a almacenar el valor que yo pueda leer del puerto, por ejemplo, y una estructura de bits que definí hace un ratito, que la denominé en un acto de creatividad bits. Justamente la idea es entonces que como comparten, habíamos visto, la misma dirección valor que struct que digamos bits del tipo struct bits, nos permite a nosotros solapar los mismos y acceder a las diferentes partes mediante diferentes cristales. Es decir, si manejamos un unsigned char, lo vamos a poder manipular de a bytes, de a un solo byte en este caso. Si manejamos una estructura a nivel de campos de bits, justamente vamos a poder manipularlo de a un bit por vez. Algo importante que nosotros podemos declarar es que no solamente tiene que valer B0, por ejemplo, en este caso un bit. Si a mí me interesase trabajar con los primeros 4 bits, por ejemplo con B0, B1, B2 y B3, el resto los podría agrupar en una nueva variable que se llama resto, por ejemplo, y mediante el operador dos puntos decirle que, por ejemplo, valdría 4. De tal manera que yo puedo trabajar con el primer nible, es decir, la mitad de un byte, y la otra parte completarla. ¿Por qué completarla? Por un tema de alineación de memoria. Justamente los diferentes recursos que van a conformar a la unión, recuerden que van a tener en principio el mismo tamaño, es decir, si yo quiero manipular una variable de un byte, voy a utilizar 8 bits. Si quiero manipular una variable de 4 bytes, voy a utilizar justamente 32 bits. Este ejemplo es una cuestión meramente didáctica, para que ustedes lo vean cómo se podría utilizar en un puerto de 8 bits, y lo vamos a extender obviamente hacia luego un puerto de 32 bits. Vamos a charlar después sobre esta función mostrar puerto, que es para poder ayudarnos un poquito, pero en principio lo que hice fue lo siguiente. Declaré una variable que se llama p sub 0, que es del tipo puerto, que es una unión, y accedí al atributo, en este caso al campo valor, suponiendo que hice la lectura de un puerto, en este caso está hardcodeado, y le asigné el valor 9 hacia mano. Pero uno lo va a poder hacer, por ejemplo, a través de la lectura del puerto. Entonces, lo primero que hice para poder garantizar lo que estábamos charlando previamente es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la dirección de valor y cuál es la dirección de bits? Para justamente pensar en que ambas, como dijimos hasta ahora, eran las mismas direcciones y iban a estar solapadas de tal manera que nosotros podamos manipularla. Entonces, recordando que nosotros tenemos en la unión este unsigned char valor y el struct bits, valga la redundancia, lo que voy a estar haciendo simplemente mostrando los bits que componen a valor. Es decir, que voy a acceder a p0.bits, estoy accediendo al campo de la estructura y particularmente dentro de la estructura al bit 0 y al bit 1 y al bit 2 y así llegar hasta el bit 7. Veamos entonces cómo funciona esto.
Fíjense lo siguiente, bueno, simplemente el título, la dirección de valores termina en 1F y en este caso la dirección de los bits también termina en 1F, o sea, es la misma dirección de memoria. El valor que habíamos cargado era el valor 9. Si el 9 lo analizamos en binario, tenemos justamente el bit 0, es impar, por lo tanto tenemos un 1 ahí, más 2, el peso siguiente 0, el peso siguiente 0 y el peso del bit sub 3 es 1. ¿Por qué? Porque este peso del bit sub 3 corresponde al peso 8. 8 más 1 me da 9. Por lo tanto, justamente en este caso el 9 lo estamos representando de a un bit por vez. Esto hasta este momento solo lo podríamos haber hecho utilizando operadores a nivel de bits. La diferencia principal es que en este caso estamos asignando una variable específica que solo puede tomar dos valores, 0 o 1. Fíjense entonces si nosotros cambiamos el valor y le ponemos en lugar de 9, le ponemos 255 y obviamente esperamos que ustedes sepan cuál es el valor que vamos a ver. Al ejecutarlo, puede tardar un poquito, justamente lo que vamos a encontrar es que el 255 son todos los bits en 1, por lo tanto coincide lo que veníamos charlando hasta ahora. Obviamente en cada uno de los casos que nosotros necesitemos podremos en este caso simplemente mostrarlos, lo mismo podríamos hacer a nivel de operadores de bits. La idea es ver en el siguiente video cómo podemos hacer para poder modificarlos. Bien, continuemos. La verdad que los datos vistos de esta manera no es muy práctico para poder verlos, uno tiene que estar pensando en cada uno de los pesos y demás, así que simplemente me hice una función que se llama mostrar puerto, que la tengo por acá abajo, que lo que hace es armarme como una pequeña matriz o una tablita de 2 filas y obviamente 8 columnas para poder mostrar los pesos. Es decir, para poder mostrar cada uno de los bits que componen, en este caso, a la variable valor que tiene asignado el 9. Veámoslo. Fíjense que en lugar de leerlo en forma vertical, bueno, podemos verlo un poco más cómodo. Entonces ahí tenemos que para el 9, el bit 0 está en 1 y el bit 3 está en 1. Por lo tanto, justamente es 8 más 1, 9. Lo que vamos a buscar ahora no solamente poder asignar un valor tras la lectura de un puerto y poder mostrarlo de una manera u otra, sino que justamente la idea es poder trabajarlo para poder modificarlo, es decir, porque eso es lo que queremos hacer a nivel de bits, es decir, muchas veces leer el estado de todo el puerto y modificar, por ejemplo, un bit en particular. Entonces, para poder modificar un bit en particular, asignamos la variable sub 0, asumiendo que en este caso es el puerto 0, puerto 1, puerto 2, puerto 3, como el nombre que le quieran colocar. Accedemos al campo que se llama bits y dentro del campo bits accedemos a B0. Entonces, directamente lo que voy a hacer es, si el bit, como en este caso estaba en 1, el bit 0 estaba en 1, le voy a decir, bueno, voy a poner a B0 en B0, ahí está, en 0. Simplemente con lo que estoy haciendo en este caso sería poder escribir sobre esos bits. Como vamos a ver, justamente escribir sobre un registro nos va a involucrar a nosotros modificar el valor de los pines físicos que tengamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, me voy a copiar esto y voy a mostrar entonces el puerto antes, que es lo que vimos recién. Voy a escribir únicamente el bit 0 dejando los demás bits exactamente igual y voy a mostrar nuevamente el bit 0, el puerto 0. Entonces en este caso debería haber el 9 y en este caso lo que yo debería estar viendo justamente tiene que ver con la modificación realizada. Vamos a ejecutarlo. Bien, ahí lo tenemos. Entonces teníamos el bit, la lectura del puerto nos había devuelto, por ejemplo, el valor 9, en este caso entendiéndolo como decimal, que correspondía al bit 0 en 1 y el bit 3 en 1. Yo lo que quería hacer era apagar el bit 0, entonces directamente lo que hice fue únicamente modificar eso. Fíjense que el resto de los valores permanecieron exactamente iguales. ¿Yo esto lo podría haber hecho con operadores a nivel de bits? Sí, pero obviamente es mucho más explícito al trabajar con campos de bits y poder manipular en forma pormenorizada justamente cada uno de los bits que yo necesito manipular. Bien, entonces ya pudimos leer un puerto, asignarlo, podemos ver cada uno de los contenidos o cada uno de los bits que corresponden a ese puerto, pudimos modificar los bits y pudimos visualizarlo nuevamente. Lo que nos estaría faltando es, al igual que hicimos con mostrar puerto, que nos permitía mostrar cada uno de los bits, poder trabajar con algún módulo que nos permita estructurar un poquito
todo el trabajo que venimos llevando adelante, es decir, en vez de estar modificando el bit 0, el bit 1, el bit 2, el bit 3, así hasta el bit 7, podremos hacer una función y yo, por ejemplo, la llamaría modificar puerto, ¿sí? Y vamos a hacer modificar puerto. ¿Qué argumentos debería recibir? Y bueno, en principio supongo yo que debería estar recibiendo una variable del tipo puerto. Vamos a poner acá, puerto. Debería estar recibiendo un int que corresponde al bit que quiero modificar, por ejemplo. Entonces vamos a poner acá posición. Y debería estar recibiendo una tercera variable que, por ejemplo, podría ser el estado. ¿Sí? Dado este prototipo, entonces, donde tenemos modificar puerto, donde recibimos el puerto, la posición y el estado, les proponemos entonces que ustedes puedan, a partir de este ejemplo, generar una función capaz de recibir una variable del tipo puerto, el bit en particular, si es el bit 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y modificar justamente su estado, poniéndolo en 0 o poniéndolo en 1. Obviamente ustedes pueden trabajar con campos de bits, que para este ejemplo es la idea, pero también esto mismo se podría hacer a nivel de operadores de bits, como hicimos en la clase pasada. Así que le dejamos esta pequeña consigna para poder trabajarlo y poder encapsular este trabajo que venimos llevando adelante. Nos vemos en la próxima clase.